Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta mañana nos permite traerles una palabra de vida para su vida, una palabra que nos dé la oportunidad, nos dé la bendición de poder transmitirles un mensaje que nos lleve, que nos proyecte siempre acercarnos cada día más al Señor. Qué bueno es que nuestra vida siempre se refugie, siempre busque la necesidad, hermano, de tener la convicción de acercarnos cada día más al Señor, cada día más poder tener la oportunidad de cambiar nuestro corazón, cambiar nuestra vida, entregársela realmente a nuestro Señor para que sea bendecida. Por eso en esta mañana dile: Señor, te pedimos que descienda el Espíritu Santo sobre nosotros y nos dé la oportunidad de cambiar nuestra vida. Ayúdanos a cambiar, dile. Ayúdanos a entregar nuestra vida, nuestro corazón a ti. Dile: Señor, ayúdame. Ministra mi corazón en esta mañana. Hoy quiero hablarles de algo que el Señor puso en mi corazón de hablarles. Algo que descendió en mi corazón, hermano, en esta mañana mientras miraba las escrituras. ¿Cuánta necesidad hay en el Señor cada día? Todos los días salen a la luz siempre, cada día, más religiones, más denominaciones. Y en veces es bueno. Yo digo que es Dios obrando para salvación de mucho creyente. Pero también hay que entender, querido hermano, que es muy peligroso cuando al creyente no se le enseña la importancia de lo que escrito está. Hoy estamos viviendo tiempos donde los hombres cada día están llevando a la confusión. Todo mundo pretende ser pastores, pretenden ser ministros. Pero en realidad, querido hermano, en veces los hombres están llevando a un desequilibrio mental en la vida de mucho pueblo de Dios, que no saben para qué, por qué razón. Como dice la Escritura, unos predican a Cristo por amor, a otros por dinero, otros por ser contenciosos, por ver quién realmente tiene un conocimiento mayor. Estamos en un tiempo de mucha decadencia. Cada día se va deformando realmente el propósito del Evangelio. Y eso es lamentable, que en este tiempo, cuando no hay una disposición, no hay una entrega realmente, el creyente va ahí entendiendo que el Evangelio es completamente, hermano, ¿cómo decirle? Irá cada día menguando el amor hacia Dios por causa de una mala enseñanza. Estamos viviendo tiempos de mucho engaño dentro de la iglesia de Cristo. Engaño que nos lleva por el camino, porque lleva mucha gente, lo están llevando por el camino de la perdición y no por el camino que lleva a la vida, no por el camino que lleva a la salvación. Hoy el engaño se ha crecido demasiado. Claro, es profético. El engaño es hacerles creer a mucho pueblo que, hermano, que todos los caminos llevan a Dios, que todos los caminos llevan a Cristo, que no importa el lugar donde te metas, Dios está con nosotros. No, querido hermano, hay que tener mucho cuidado, que no todos los caminos llevan a como decían o dicen por allá, que como decían, es que todos los caminos llevan a Roma. No, nada de eso. Todos los caminos, ninguno lleva, quizás todos llevan a Roma, pero solamente hay un camino que lleva al Cristo. Solamente hay un camino que lleva realmente hacia la voluntad divina. No hay otro camino, no hay otro lugar, hermano, donde realmente
donde realmente se puede alcanzar salvación, solamente hay un camino, que es la de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la que hoy realmente estamos anunciando, porque algo que me llama la atención en esta mañana, vuelvo a repetirles, querido hermano, es que se predica un evangelio que mucha gente no cree, por causa de mucha gente que en realidad no tiene llamado. Pero dice en el libro de Hechos 8, versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciéndote: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén y Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, y volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate, ajúntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que le leía el profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, dice, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación se le hizo justicia, mas su generación, dice, ¿quién lo contará? ¿Quién lo contará? Porque le fue quitada de la tierra su vida. Vamos a dejarlo hasta ahí. Mire que este etíope venía de un lugar, venía de Jerusalén, había venido de Jerusalén para adorar a Dios. Este hombre, hermano, no entendía. Fue a un culto, fue a una iglesia y no entendió. Quizás en ese lugar había cantos, danzas, quizás había una palabra, pero venía, dice que bajaba sin entender lo que realmente se había hablado. Quizás le predicaron, hermano, y fue un mensaje superficial. Quizás se escuchó bonito, quizás se escuchó, hermano, bien, pero dice que venía sin adorar, sin entender lo que se les había hablado. Y no es porque, hermano, no entendiera, sino porque en el lugar donde había ido era un lugar, hermano, donde había un mensaje equivocado, un mensaje que habían desviado, un mensaje que no iba de acuerdo a la voluntad divina, un mensaje que en realidad que hacía que no se les abriera el entendimiento a los que habitaban ahí. Por eso el Señor dijo, el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el libro de Isaías y dijo: ¿entiendes lo que lees? Lo que quiero darle a entender, hermano, es que en este tiempo habrá hombres. Estamos viviendo tiempos, hermanos, donde la iglesia de Cristo está siendo engañada por muchos hombres que no entienden que realmente qué es lo que está escrito. Piensan que predicar es agarrar la Biblia, piensan que predicar es agarrar un mensaje y listo, sin realmente entender el contenido. El contenido no es un mensaje, hermano, que lleve un propósito, que se oiga bonito y ya. Realmente el propósito es presentar a Cristo delante de todo el pueblo, como el Señor le pedía a Moisés que lo hiciera, que lo presentara como un Dios santo. Estamos en un tiempo donde el engaño, nosotros tenemos que presentar al Cristo como el Salvador del pueblo. El engaño, hermano, es hacerles creer a mucha gente que todos los caminos llevan a Dios. Es como decir que todas las religiones llevan a Dios. Usted sabe que en el mundo existen muchas religiones. Religiones no son denominaciones, se le llaman religión a
a las denominaciones, por decirlo así, hermano, que en realidad manejan millones de gentes, como el catolicismo, como el islam, como el budismo, el hinduismo, perdón hermano, perdón hermano, ay, perdón, perdone, como el judaísmo, el neopaganismo, el abranismo, el baísmo. Hay muchísimas religiones porque son muchas, pero entre ellas no está ¿cómo se llama, hermano? Los evangélicos no están ahí. Por eso cuando se habla en el mundo, se habla de cristianos, realmente se está hablando del catolicismo. Y tenemos que hacer la diferencia que nosotros no somos cristianos, somos evangélicos. Para hacer la diferencia, hermano, lo hacemos para hacer la diferencia que se le llama cristianismo a todo el que es católico. Su Dios del catolicismo es María. María no lleva a Cristo, no lleva al Padre. El Islam, su Dios de Islam son Mahoma. Mahoma no lleva al Padre, no lleva al Hijo. El budismo, Buda no lleva al Padre, no lleva al Hijo. El judaísmo con su falso Mesías no lleva al Padre, no lleva al Hijo. De ahí se desprenden, de todas estas, se desprendió las denominaciones evangélicas, hermano, pero que las denominaciones evangélicas se dividieron, se ponen nombres a través de denominaciones. Esa es la verdadera iglesia de Cristo. La verdadera iglesia de Cristo no salió de Roma. La verdadera iglesia de Cristo salió de Cristo. Salió de Cristo, no de Roma. Por eso la iglesia de Cristo no tiene un lugar como mi Señor, que dijo él que no tenía un lugar para reposar. Porque es la iglesia perseguida. La verdadera iglesia de Cristo es la iglesia perseguida. Las que no se deja cambiar sus costumbres, no se deja cambiar realmente, hermano, no se deja moldear por el mundo, sino lucha por mantenerse en la santidad. Los que saben que hay cosas que son desagradables y que, hermano, y se van a enfrentar y por esa razón van a ser expulsados de las iglesias, porque van a estar en completamente desacuerdo en que se meta música mundana, se metan días festivos, se metan paganismo, se metan dentro el desorden dentro de las iglesias, como estar, hermano, como estar ministrando en las cosas de Dios, hermano, con pantalones, con gorras, con el pelo largo. Todo eso tiene que ver mucho dentro, que mucho cristiano no estará de acuerdo, pero a veces ahí va a estar. La iglesia de Cristo realmente es una iglesia perseguida, porque es la que no tiene denominación, la que no se identifica, hermano, con un desorden, sino que la que se identifica con la palabra. Pero de ahí vamos a entender que de ahí saldrán, hermanos, otras denominaciones como los testigos de Jehová, como los mormones, que estos no son salvos, porque en realidad su predicación de ellos, los moronis, el ángel, tiene un ángel que se llama Moroni. Los mormones, los testigos de Jehová, realmente su lugar, su estructura es la Watchtower, es una revista, hermano. Pero también hay otro grupo como los judaizantes, metidos en el cristianismo, como los adventistas. Si usted escucha un poquito de que los judaizantes y los adventistas, hermano, que ellos dicen que nosotros no somos salvos porque no aceptamos el sábado, y los otros porque no aceptamos las raíces hebreas. Por eso el judaísmo dice que ahora es Yeshua, y el Cristo que nosotros tenemos en el nombre de Jesús, ese ya no somos salvos nosotros, porque la verdadera salvación es Yeshua HaMashiach. Pero eso es lo que ellos dicen. No quiero meterme, yo estoy tratando de generalizar un poquito en cuanto a las sectas, en cuanto a los
denominaciones que están parte del cristianismo, que se apegan al cristianismo, pero con la finalidad de confundir a mucho creyente, de tal manera que el Jesús que nosotros tenemos para muchos no es. O también como los otros hermanos, los unicitarios, que también defienden que solamente Jesús, o los otros que solamente es Dios. Hoy estamos en un mundo de religiones y denominaciones erradas que no enseñan la verdad de Dios. Usted tiene que entender que en la Biblia está escrito, el escrito está de quién se habla. Estamos viendo un mundo, hermano, donde expondremos la verdad. Dios está exponiendo la verdad de lo que enseña la verdadera palabra solo aquellos que evangelizan a otros. Sobre todo, hermano, aquellos que llevan un mensaje a otros. Por eso quiero que entendamos que mi Señor Jesús dijo algo. En Mateo 24:4 dijo el 5, dijo el Señor, mira que nadie se engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Yo quiero explicarle esto para que usted entienda por qué razón este etíope bajaba cada vez que iba a Jerusalén y no entendía las escrituras. ¿Cuánto creyente va a una iglesia y no entiende realmente el mensaje? ¿Cuánto creyente va a una iglesia y en veces no es porque no se les explique bien? En veces, hermanos, porque no entienden qué es lo que está escrito, de qué se habla y de quién se habla. Por eso la iglesia dijo, muchos vendrán en mi nombre. La verdadera iglesia de Cristo estará predicando contra los que unos dicen lo que la Biblia dice, y nosotros como la iglesia de Cristo estará predicando el escrito está. Hoy estaremos una guerra entre denominaciones y una guerra, hermano, entre religiones. ¿Por qué razón? Porque no se ha entendido realmente qué es lo que se enseña en la escritura. Todavía vamos a llegar a la unidad de la fe, pero eso llegará cuando llegue la persecución. Nos vamos a dar cuenta todos de que en realidad somos hijos de un mismo Padre, de una misma fe, de un mismo Señor, de un mismo Espíritu, de un mismo bautismo. Pero todavía no ha llegado eso. Hasta que lleguemos, por eso en Efesios dice 4, que hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto, a la unidad. Pero la verdadera iglesia de Cristo estará predicando contra los que dicen, así dice la Biblia, y nosotros estaremos predicando el escrito está. Por eso en el libro de Lucas 4, usted verá lo que dice en el libro de Lucas. Aquí va a encontrar dos diferencias. Jesús respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Cuando usted ve la palabra aquí, escrito está con escrito está, vean que aquí cuando mi Señor Jesús dijo escrito está con mayúscula. El escrito está con mayúscula. Está con mayúscula, usted lo puede observar. Pero ahí mismo en el Lucas, en el versículo, fíjese, permíteme tantito, hermano. Ahí habla del escrito está en minúscula. En minúscula. Abajito ahí está, dice y le respondió el diablo, dice, escrito está. En el versículo 10, porque escrito está, ya no está en mayúscula, está en minúscula, el escrito. ¿Qué significa eso? Esta palabra, ¿por qué está escrito? Cuando mi Señor Jesús dijo, escrito está, lo dijo en mayúscula, porque si buscamos un poquito las gramáticas y todo esto, el escrito está con mayúscula, significa yo lo escribí. Significa el autor de ese libro, el autor de que alguien escribió. Eso significa escrito. Escrito significa yo lo escribí. Por eso está en mayúscula. Le está dando el sello de la personalidad del autor de ese libro. Escrito significa alguien que escribía. En griego es aquel que escribe. En griego significa alguien que escribe
su propia carta, su propio, que habla de sí mismo, que habla de sí mismo. Eso significa, en el griego significa el que escribe su propia carta y el que escribe de sí mismo, que escribe su propia historia, sus propios acontecimientos. Tomando también la perspectiva que el que escribe está ejecutando, es el ejecutador. Por eso dice en Hebreos 2 nos habla, 12 nos habla de que Él es el autor y consumador de la fe. Por eso, ¿por qué estamos tratando de entender, hermano? ¿Por qué mucha gente no entiende el Evangelio? ¿Por qué mucho predicador no entiende el Evangelio? Porque una cosa es predicar el escrito está, y el diablo también trae otra palabra llamada escrito, pero con minúscula. Con minúscula. Cuando hablamos de minúscula, o sea, el diablo dijo escrito está, en minúscula, pretendiendo cambiar. Entonces, ¿qué es lo que quería hacer el diablo? Engañar a mi Señor Jesús, hermano, es cambiar el autor de quien la escribió. Y que solo se llame. Por eso el diablo le decía algo: si tú eres hijo de Dios, dile a esto. Entonces lo que está diciendo, hermano, que una de las cosas que va a hacer el diablo en este tiempo, hermano, es usar denominaciones, usar religiones que traten de cambiar, que traten de ocultar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que solo se llamen hijos de Dios. Que solo se predique: tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios, tú eres una sierva de Dios, tú eres siervo de Dios, y se deje de predicar el autor y consumador de la fe. Como alguien que estaba escrito qué es lo que iba a hacer en nuestra vida. Por eso el engaño más grande es que se oculta el nombre de Jesús. El diablo, ¿qué es lo que quiere quitar de la vida del creyente? El nombre de Jesús, que no se repita, porque el nombre de Jesús tiene poder. Tiene poder. El diablo no le gusta escuchar su nombre. Odia, se incomoda, se molesta cuando escucha el nombre de Jesús. ¿Y qué es lo que hizo? Por eso digo, se acerca, hermano, con el escrito está. Se acerca, hermano, tratando de borrar el nombre, que no se pronuncione el nombre. Y cuando hablamos de que no se mencione el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el escrito está. Es que entonces, ¿qué fue lo que el Señor escribió en su palabra? Él es el autor. Es el autor del libro. La Biblia, por eso el Señor en el libro de Juan dijo: yo soy la palabra. Él es la palabra, Él es el verbo. Pero muchos no entienden, hermano, qué es lo que está escrito. Por eso, dando a entender que mi Señor Jesús en el escrito está, hermano, de que esa palabra está vigente. Por eso Él quería que se llamaran hijos de Dios. Si tú eres hijo de Dios, como alguien que murió, o alguien, hermano, alguien pasado. La Biblia no habla de un pasado, la Biblia habla de un presente. Por eso, hermano, yo creo que convencido está que el pasado no existe, existe el presente. Siempre estaremos en el presente, siempre estaremos en el presente. Porque hoy, de lo que hagamos hoy, depende de lo que vamos a hacer mañana, de lo que vamos a vivir mañana. No solamente lo que vamos a hacer mañana, sino lo que realmente somos hoy, seremos siempre. Por eso Dios nos manda a cambiar, porque lo que cambiemos hoy se mantendrá para mañana, para siempre, por todas las generaciones, por toda nuestra vida. Alguien que murió, estaba escrito que alguien iba a morir, pero lo que el Señor estaba diciendo es que esta palabra estaría vigente. Por eso en el libro de Hebreos 13, versículo 8, dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. No os dejéis llevar por diversas doctrinas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. ¿Qué es lo que estaba diciendo mi Señor Jesús? Que se predique que Cristo es el autor y consumador de la fe,
que se predique que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, porque las Escrituras hablan de Él, porque dice, porque habrá falsas doctrinas, diversas enseñanzas, hermano, que arrastrarán a muchos, hermano, que alejarán a muchos del Señor. Por eso el diablo, ¿qué es lo que va a hacer en las iglesias? Hará que el nombre del Señor Jesús, no es que no se mencione, sino que, hermano, no se hable de Él, hermanos. Y cuando hablamos de eso, vea lo que dice la Escritura. Ahí mismo dice, ¿verdad? Entonces en el libro de Lucas 24, ¿qué es lo que está escrito en las Escrituras? ¿Cuál es el nombre de Jesús? O sea, cuando hablamos del nombre de Jesús, significa lo que es Jesús, lo que hace mi Señor Jesús. Hermano, Lucas 24, versículo 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las Escrituras. Y les digo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué está escrito? ¿Qué estaba escrito? ¿Qué fue lo que mi Señor Jesús escribió sobre de Él? Él escribió sobre de Él que era necesario que el Cristo sufriera mucho, que padeciera, que muriera. Él siempre predicaba, es necesario que el Hijo del Hombre, necesario que el Hijo sea entregado en manos de los sacerdotes, de los fariseos, de los escribas. Se ha muerto. Y luego también decía, pero que va a resucitar al tercer día. Y luego dice que en su nombre se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecado. ¿Qué escribió mi Señor Jesús sobre él? Que Él padecería por amor a nosotros, por amor a los hijos. Que cuánto ama Dios a los hombres, que cuánto ama Dios a los hijos. Segundo, que resucitó de entre los muertos. Que creyera que Él está vivo, que no adoramos a un Dios muerto, adoramos a un Dios vivo, un Dios todopoderoso. Que se predique, que en su nombre todos se arrepientan de sus pecados. Eso estaba escrito, que todos se arrepientan y se conviertan al Señor. Cuarto, ¿qué estaba escrito? ¿Qué escribió mi Señor Jesús? Que sepan que solo Jesús perdona pecados, que solo Jesús puede borrar nuestra vida pasada, que solo Dios puede escribir una historia nueva en nuestras vidas, que perdone nuestros pecados. De Él se escribió, que supieran el hecho que hizo, pero también supieran por qué lo hizo. Porque aquí habla de dos cosas, está dividido, lo que Él hizo y por qué lo hizo. Él padeció y resucitó para que nuestros pecados sean para que nos provoque arrepentimiento, pero también para que nuestros pecados sean borrados y vengan tiempos de refrigerio. Ahí está dividido en dos partes, lo que Él hizo y por qué lo hizo. Porque eso dice que se levantarán entonces, hermano, falsas doctrinas, falsas enseñanzas, pero que es necesario que se predique al Cristo de ayer, de hoy y de siempre, el mismo que aquel, el autor y consumador, el autor de la palabra. Él es la palabra que no tiene fin. Por eso vemos que cuando regresamos nosotros al libro de Hechos, dice que este hombre bajaba, hermano, de Jerusalén a adorar. Por eso vemos que dice que él no entendía. ¿Entiendes lo que lees? Puede ser que no, en ese lugar había una falsa doctrina. Puede ser que había una falsa enseñanza y él quería entender lo que estaba escrito. ¿Cuánta gente va a las iglesias y no entienden? No entienden. Porque creen que el evangelio es, el diablo, una de las cosas que quiere ministrar, hermano, es que la gente entienda que el nombre de Cristo se llama necesidad. Porque mi Señor Jesús, ¿por qué mi Señor Jesús no le hizo caso al diablo? ¿Por qué? Porque el diablo trataba de decirle, hermano, que lo que estaba escrito es que mi Señor Jesús fue enviado para ayudar a los hombres en sus necesidades.
Quería borrarle el nombre porque quería quitarle de su mente el propósito por el cual él venía a esta tierra. Pero él sabía quién era, porque la palabra no la escribió alguien, él escribió sobre él. Él sabía realmente por qué venía a este mundo, por qué vino por ti, por mí, cuál era el propósito, que nosotros entendiéramos. Así que mi Señor Jesús, por eso mi Señor Jesús escrito está, porque le digo, yo escribí este libro. El diablo no podía engañarlo porque él le había escrito, él es el autor de la palabra. Lo que estaba diciendo es que el diablo quería diciéndole es que, hermano, él que se convirtiera en un hombre que realmente proveyera las necesidades, tanto así que engañó a mucha gente, a las multitudes las engañó, porque a esa gente les gustaba que les diera de comer, que les diera de beber, que los sanara. Pensaron, y por eso mi Señor Jesús dijo algo, porque ustedes me buscan porque les di de comer, no porque vieron las señales. Ellos querían que entendieran, habían predicadores en ese entonces que les hablaban a esta gente que había un Mesías que iba a venir a cubrirles todas sus necesidades, que iba a venir solamente a preocuparse por ellos, pero en el escrito estaba otra cosa. Por eso la palabra Salvador o Cristo tiene muchos significados. No solamente Salvador, sino significa socorro, significa auxilio, significa ayudador. Pero como el diablo, una de las cosas que hace el diablo, que el Señor lo reprenda, es cambiarle sentidos, el verdadero sentido al lenguaje de Dios, el verdadero sentido de la palabra de Dios. Creen que Cristo vino a esta tierra, nada más está ayudando a las personas, que se preocupa porque qué va a comer, qué va a beber, se preocupa solamente por su salud, se preocupa solamente por ellos. Y no entendieron que el escrito hablaba de lo que iba a pasar, de lo que iba, hermano, él iba a morir, del que iba a resucitar para arrepentimiento y para perdón de pecados. Una de las cosas que el diablo va a querer hacer en este tiempo es cambiarle sentido realmente, que la gente se sienta satisfecha, pero no arrepentida. Que la gente se sienta alegre, pero no compungida. La Escritura dice que cuando Pedro empezó a predicar la palabra, la gente no salió gritando, danzando, corriendo. Dice que ellos se compungieron de corazón. ¿Qué significa compungir? Hermanos, significa constritar. Empezaron a llorar. Cuando usted ve en el libro de Nehemías, dice que los hombres, cuando Nehemías y Esdras abrían las escrituras, el pueblo dice que ya no se podía, dice que cuando ellos entendieron la palabra, eso es interesante, dice que cuando ellos entendían la bendita palabra, ellos, hermano, dice en el versículo Nehemías 8, y en 8:8, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen las escrituras. Y dice en el versículo 12, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar grande en alegría, porque habían entendido las palabras que les habían dado. ¿Por qué debemos de reunirnos? ¿Por qué debemos de compartir? Solamente se comparte. Mire, si nosotros no entendemos las escrituras, hermano, no vamos a poder nosotros entender por qué tenemos que reunirnos con nuestros hermanos. Por eso hay gente que solamente, eso lo dice en el libro de Judas, dice que mucha gente se sienta a comer en las mesas, pero solamente para sacarles provecho, porque le están dando comida. Conviven con los hermanos, conviven con los pastores, pero solamente porque les dan de comer. Pero por eso la verdadera, que cuando los reprenden y cuando los disciplinan, entonces a ver si es cierto que van a mantenerse siempre comiendo y bebiendo. Porque cuando mi Señor Jesús les reprendía y los regañaba y les advertía algo, desaparecían. Dice que le daban la vuelta y ya no querían volver con él. Eso es interesante. Por eso en Judas dice que, hermano, que se sentaban impúdicamente. Estos son los que causan división, dice. Dice que cuando ellos comían, cuando ellos realmente compartían la palabra, era realmente, hermano, porque había un interés realmente, porque habían entendido las escrituras. Y cuando ellos dicen el libro de Esdras, hermano,
que este pueblo entendía la ley, entendía la bendita palabra, dice en el libro de Esdras 3, versículo 12. Muchos de los sacerdotes, de los levitas y los jefes paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no se podía distinguir el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oían ruidos hasta lejos. Por eso han confundido, que piensan que la alabanza es darle súbele el sonido y darle un grito de júbilo, ¡ah! Y un grito de alegría, y a su nombre gloria. ¿Quién vive? Eso no es. Porque acá esta gente dice que alababa a Dios, pero no se podía distinguir si estaban llorando o estaban clamando de alegría. Porque se compugieron cuando entendieron la palabra. Y la palabra compugir significa un corazón contrito y humillado. Si todo es alabanza, y no les provoca arrepentimiento, eso es un falso mensaje. Que están quitando el nombre del Señor Jesús. Eso es lo que dice aquí. Que cuando se entiende la palabra, esto no entendía, por eso este hombre bajaba sin entender nada. No entendía, hermano. ¿Cuánta gente va a la iglesia? Hay mucha iglesia emocional hoy. Mucha iglesia fiestera. Mucha iglesia que solamente come y bebe, y eso es en los tiempos de Noé. Un disfraz que todo eso, esa es realmente la iglesia de Cristo. No, esa no es la iglesia de Cristo. Esa es una iglesia que se apartó, hermano, cayó en el emocionalismo, cayó en el sensacionalismo, en el sentimentalismo, pensando que esa es la iglesia de Cristo. No, esa no es la iglesia de Cristo. Porque ellos bajaban sin entender realmente las escrituras. Realmente entendieron, si Cristo viniera hoy, hermano, y nos agarrara en esas condiciones, ¿cuántos se habrán? A lo mejor fueron a la iglesia, pero ¿cuántos se arrepintieron de algo? Salió a la luz el pecado oculto, cuando realmente se pusieron a cuentas con el Señor todos los días. Ahora se disfraza, hermano, por medio de la comida. Por eso vemos que este hombre etíope bajaba sin entender nada. Hermano, cuando llegaban a Jerusalén, a la congregación, volvía sentado en su carro, dice. Este hombre estaba perdido dentro de la iglesia de Cristo. ¿Cuánta gente hay perdida dentro de la iglesia de Cristo? Por eso ayer hablábamos sobre los perdidos, los que están dentro, los que están afuera, pero también hay perdidos dentro de la iglesia de Cristo. Hay gente perdida, gente vacía, gente que no entiende el evangelio, que le falta la llenura, hermano, como este etíope. Este etíope no había tenido un encuentro real con Cristo. ¿Cuánta iglesia dentro? ¿Cuántas iglesias, cuánto creyente dentro de las iglesias no ha tenido un encuentro con Cristo? No ha tenido están vacíos, hermano. Solamente son cristianos con una Biblia, pero están vacíos. Porque Cristo todo lo llena. Todavía no saben por qué Cristo murió por ellos. Todavía no saben por qué Cristo, hermano, resucitó. No saben por qué causas hay que arrepentirnos, hay que limpiarnos, hay que ponernos a cuentas. Todavía hay gente dura. Gente que piensa que por ir a la iglesia, hermano, ya cayó su conciencia, ya lo hizo. Gente todavía que, hermano, que no ha tenido un encuentro con Cristo. Están sentados, pero no han tenido un encuentro con Él. Ya tienen años. Pues eso lo dijo hasta Pablo. Pablo dijo que después de tanto tiempo ya debían ser maestros, y todavía que había que predicarles. Todavía no, hermano. Todavía ellos pensaban en viandas. Todavía pensaban ellos en delicias, en que ojalá ya termine el culto porque ya vamos a reunirnos con los hermanos, vamos a convivir. Todavía
hermano, no afirman su corazón. Dice, eso lo dice la Escritura en el libro de Hebreos 13, versículo 9. Dice, cuando hablas de lo que acabamos de decir, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y de siempre y por los siglos. Dice, no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia y no con viandas, que nunca aprovecharon los que se ocuparon de ellas. Nunca se ocuparon de afirmar el corazón, de tener un encuentro con Cristo todos los días. Nunca, hermano. Por eso dice, tenemos un altar el cual no tienen derecho de comer los que viven, los que sirven al Evangelio. Tenemos un altar. Y la gente, hermano, no es que se acerque al altar, sino que no afirmaron su corazón. Pensaron que el Evangelio era esto. ¿Por qué? Porque le quitaron el sentido de quién es realmente lo que debemos de hablar, de lo que realmente nos importa. Por eso vemos que hay mucha gente vacía sin entender en las iglesias. Realmente, hermano, ¿qué es el bendito Evangelio? Evangelio es la vida de Cristo. Una vida que lo que hizo por ti y por qué lo hizo. Mucha gente vacía, sin un encuentro, están perdidos dentro de las iglesias. Se perdieron del camino, El Evangelio es un caminar. El Evangelio no es una congregación, hermano. El Evangelio no es una congregación. El Evangelio es un caminar. Es una verdad y es una vida. Eso es lo que es el Evangelio. El Evangelio no es ir a la iglesia. No es, hermano. Esto que tenemos que entenderlo nosotros. Por eso el Evangelio es una vida diaria. No es en la iglesia, ni tan siquiera es en nuestra vida diaria. Por eso el Señor en el libro de Juan 14, versículo 16, el Señor dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses también a mí, a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ni aún Felipe conocía, hermano. Él decía, y le dijo, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstrame al Padre? Le he hecho obras, dice, ¿o no crees que yo soy el que está en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que os he hablado, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí las hace la obra. De tal manera, fíjese, hermano, que ahí mi Señor Jesús les está diciendo a ellos, por qué razón Felipe estaba ahí, no conocía al Padre, no conocía al Hijo. Estaba ahí teniéndolo cerca. Ellos estaban dentro de una iglesia y dijo él, muéstrame. Dijo aquel Señor, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Estaba perdido. No de una iglesia, estaba perdido del camino, estaba perdido de la verdad y estaba perdido de la vida. Por eso el camino, el verdadero evangelio es un camino. La palabra camino significa conducta, comportamiento, significa testimonio. Estaban perdidos de la verdad. Se extraviaron de la verdad. Dice que la Escritura, hay gente que está extraviada dentro de la iglesia de Cristo. Dentro de una iglesia. Están perdidos de la vida. Oh, hermano, esto es muy lamentable. ¿Por qué? Cuando se le quita realmente, hermano, la esencia del realmente el evangelio, la gente no sabrá ni entenderá por qué está en una iglesia. ¿Por qué? Porque piensan que todo es referido a la persona. El diablo, ¿qué es lo que hizo? Que el Señor lo reprenda. Lo que hizo, hermano, es hacerles entender a mucha gente que Cristo vino a ayudarlo. Solamente, ¿qué te preocupa? Como si Cristo, hermano, estuviera nada más sentado, estudiando, y dejaron de adorarlo como rey. Se preocuparon por estar limpios. Están perdidos dentro de la iglesia, sin entender nada.
Por eso la Escritura dice que el pueblo de Israel, dice en el Salmo 107, dice, y los ha congregado en las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur, versículo 3/4, y anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad donde vivir. Porque el Señor dijo que hay un pueblo descarriados. Porque el Señor dijo que hay un pueblo que dice que anda como oveja perdida. ¿Por qué razón, hermano? Porque vio una multitud perdida. Porque vio a mucho pueblo perdido. ¿Por qué razón? ¿Estaban perdidos dónde? Estaban perdidos dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia estaban perdidos. No sabían qué es el caminar. No sabían qué era la verdad. No sabían qué era la vida. Todo aquel que le cambia el sentido, por eso el diablo vino a cambiarle el sentido al evangelio. Al escrito está. Borrarles el nombre, quitarles el nombre de la boca y tener a Cristo. Tener Cristo en la boca significa, hermano, arrepentimiento, significa perdón, significa adorar a un Dios vivo, a un Dios, amar la presencia de Dios, realmente amar la palabra de Dios, pero entender que Cristo murió, que antes no éramos la basura, éramos la escoria, éramos lo vil y lo menospreciado, éramos lo más bajo, y que gracias a nuestro Señor Jesucristo nos dio la oportunidad de sentarnos en los lugares celestiales, nos dio la oportunidad de llamarnos hijos, y que reconocer que venimos desde abajo, y que gracias a eso debemos de servirle y adorarle por siempre. Eso no se nos debe de quitar de la boca, de nunca olvidarnos de dónde Dios nos sacó. Israel se olvidó. Y ya ahora hablan de comida, o hablan de fiesta, o hablan de cosas bonitas. Se olvidaron a quién tenían que estar de rodillas y darle gracias todos los días. La gente así está perdida. Por eso en los tiempos de Noé la gente estaba perdida. Se perdió del camino. Estaban vagando en los desiertos. Buscando, desierto significa es buscando lo material, buscando la necesidad de todos los días. Sin embargo, Dios los ayudaba. Esto dice en el Salmo 78. Pero ellos, dice, pronto se olvidaron de mí. Dice que murmuraron, se rebelaron. Si Dios no les cumplía, dicen que le daba la espalda. Se volvieron infieles. ¿Cuánta gente perdida hay dentro de la iglesia? Que no entiende realmente. No solamente no lo entiende, unos porque no lo quieren entender, y otros, hermano, por causa de ministros que le han quitado el nombre, le han quitado el sentir, le han quitado el escrito está, que el verdadero autor y consumador de la fe es Cristo, que de Él se habla. ¿Por qué murió por nosotros, hermano? Y realmente cuál es la bendición el cual lo haya hecho por nosotros. Estaban perdidos, estaban extraviados. Una persona extraviada es alguien que está dentro de la iglesia de Cristo, pero en realidad no sabe. Por eso el Señor dijo algo en 1 Timoteo 1, versículo 4. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edifican de Dios, que es por fe. Así te encargo hoy. Pues el propósito de este mandamiento es un amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingidas, de los cuales cosas algunos, desviándose algunos, se apartaron a vanas palabrerías, pretendiendo ser lectores de la ley sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno lo usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, desobedientes, para los impíos, pecadores, para los irreverentes, para los profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para todo, para cuanto se opongan a la sana doctrina. Estaban extraviados, cayeron en palabrerías, simplemente en halagos.
pero no había arrepentimiento. No provocaba un corazón arrepentido, hermano. ¿Cuánta gente está perdida por una mala enseñanza? Por un mensaje superficial de superación. Están perdidos. Se perdieron de la vida, se apartaron de la vida. Están perdidos de esa vida eterna. Hermano, esto es muy alarmante en este tiempo. Por eso el mensaje que llevamos, el mensaje de salvación, el mensaje, hermano, de volver a casa y de entender bien las cosas. Podemos decir entonces que el camino, Cristo es el camino, la verdad, Cristo es la verdad, Cristo es la vida, es el camino que nos lleva. Mire, cuando usted ve qué diferencia hay entre el día que salió Israel de Egipto y hacia Canaán, era un camino que tuvieran que pasar por desierto, hermano, y el evangelio, cuando recibimos a Cristo hoy, hacia el reino celestial. Es un camino, no es una congregación, es un camino. El evangelio no es una congregación, es un camino. Todos, cualquier denominación, iglesia, cualquiera que se diga que es cristiano, debe de aplicar esto en su vida. Hay gente que en realidad, hermano, no conoce a Cristo. Se lo dijo el Señor a Felipe: yo soy el camino, la verdad y la vida. No lo conocía, hermano, estando ahí. Por lo tanto, hermano, se extraviaron de Cristo, dejando de ser fieles. Eso dice en los Salmos 78. Por eso mi Señor Jesús les decía, hermano, siempre que lo querían volver a meter al camino. Siempre les mostrara, hermano, de quién es el que los levantaba, quién es el que los hablara y que siguieran su camino. Por eso les decía: levántate y anda, levántate, sigue tu camino. Cada vez que mi Señor perdonaba a alguien, les decía: levántate y anda, mira, este es el camino. Mira, yo morí por ti y esto fue lo que hice por ti. Cada vez que mi Señor hablaba a alguien, sanaba a alguien en las Escrituras, les decía: tu fe te ha salvado. Pero lo que mi Señor Jesús les decía: levántate y anda. Y en ese momento Él les mostraba por qué morí por ti. Y, hermano, porque lo que hice por ti, lo que morí por ti. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Morí por ti, pero esto es lo que hice por ti, para que yo pueda perdonar tus pecados, para que provocar en ti arrepentimiento. Qué rico es tener un encuentro con Cristo, cada vez que nos sana, cada vez que nos provea, cada vez que suceda algo en nuestra vida, recibamos de Él. Dos cosas nos va a enseñar la bendita palabra, dos cosas vamos a oír de Él. Hermano, ¿a qué vino? Lo que hizo por nosotros, hermano, y por el cual estaba en nosotros. Y por lo tanto, lo que estaba diciendo en el mostrando, Él habrá mostrado de quién se habla en las Escrituras y por qué razón nos sanaba, por qué razón nos perdonaba. Por eso cuando Él decía: tu fe te ha salvado, no dice sanado, te ha salvado. Lo que has creído en las Escrituras, los que has leído de mí, eso te salvó. Eso te salvó. Por eso cuando usted esté enfermo, esté pasando una necesidad, vaya y pídale perdón a Dios. Algo está pasando, reconcíliese con Él. Y va a ver cómo Dios va a obrar en sanidad, va a obrar en poder. Vas a ver cómo el poder de Dios se manifiesta en tu vida para rescatándote, salvándote, porque a Dios lo más importante es tu alma, no tu cuerpo, tu alma. Y así dice que los hacía volver. ¿Los hacía volver a dónde? Cuando le digo al Señor: levántate y anda. ¿A dónde iba a ir? Y le estaba diciendo, los ponía otra vez en el camino. Tenían que haber, hermano, tenía que mostrarles por qué murió y por qué razón resucitó, por qué es la causa. Por eso
Por eso usted ve, hermano, que cuando se le presentó a aquellos hombres que iban en camino de Maús, lo que el Señor le dijo, dice que se acercó y les explicó las escrituras. Desde los profetas les explicó las escrituras para que entendieran. Y dice que cuando ellos entendieron, se volvieron otra vez gozosos. Por eso en el libro de Hechos, regresamos a 8 versículo 30, este hombre que bajaba, dice, sin entender la palabra. Acudiendo Felipe le oyó que le veía leyendo. Dice, lo que leía era sobre el profeta Isaías. Y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y es interesante, hermano, porque la palabra Isaías significa Jehová ha salvado. También significa liberar, significa salvación, significa victoria, significa amparar, significa ser libre. ¿Qué es lo que no entendía él? Dice, y le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Dice que venía leyendo sobre la salvación, venía leyendo sobre la libertad. ¿Cuánta gente, hermano, en una iglesia necesita una palabra que los libere, que los sane, que los salve? Porque están cargados de pecados. Hay gente que en realidad va a buscar a Cristo. No va a buscar compañerismo. No va a buscar que le den un plato de comida. No va a buscar que lo sienten en la mesa. Hay gente que está perdida dentro de la iglesia de Cristo porque hay gente que realmente necesita ser limpia, necesita ser salva. Y la gente se preocupa porque convivan más que por su salvación. Él quería entender, quería tener un encuentro con Cristo. Pero no hubo nadie que le presentara ese Cristo. Por eso la palabra dice que ahí había dice que entonces el 27 se levantó y se fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y él había venido a adorar a Jerusalén. Y es interesante porque la palabra Candace significa, hermano, contrito. Pero también significa, mira cómo llegó, dice que este etíope, cómo estaba su corazón. Su corazón estaba contrictado, estaba triste, estaba quebrantado, estaba deshecho. Y dice, hermano, pero también Candace significa dolor por haber ofendido a Dios. También Candace significa quien se arrepiente. Hay gente que está buscando a Cristo, hermano, para arrepentirse, que siente dolor por haber ofendido a Cristo. Y no había quien le presentara. No hay nadie que cuando le abrieron las escrituras no entendió, quería entender que Cristo quería tener un encuentro con Cristo. Pero nadie le presentó en esa iglesia. Nadie le presentó al verdadero Salvador. Hoy estamos en un problema. Porque el diablo, ¿qué es lo que está quitando realmente salvación dentro de las iglesias? Le están, hermano, presentando más sus necesidades que el arrepentimiento. Porque hay mucha gente que está perdida dentro de la iglesia porque el Cristo no se ha manifestado en su vida. Abren las escrituras pero no entienden lo que dicen. Y hay un problema grande. Porque la reina Candace significa un corazón contrito. Estaba contrito este hombre, estaba quebrantado. Había dolor en su corazón, dice, porque había ofendido a Dios. Eso significa Candace. Venía leyendo un libro, buscando entender que Dios lo salvase, que Dios lo librase, que Dios extendiera su mano sobre él. ¿Cuántas veces has ido a la iglesia necesitada porque te presenten al Cristo del arrepentimiento? Hermano, ¿usted ha ido a la iglesia alguna vez pidiéndole al Señor
que te hable del pecado que has cometido y de cómo solucionarlo. El problema es que mucha gente va a la iglesia y no pide. Hoy si se predica el mensaje del arrepentimiento, si se predica el mensaje de hermano que pide perdón, ponte a cuentas, la gente se molesta. Y para ellos ya bajaron entendiendo el evangelio. Quiere decir que las personas, hermano, que no se les predica arrepentimiento, que en la iglesia no se predica arrepentimiento y se tapa, hermano, el corazón de cada quien, esos creyentes no entienden nada de quién es Jesús. No entienden las escrituras. El creyente que no va a tener un encuentro con Cristo, el creyente que no va a que el Señor lo limpie, a que el Señor lo restaure, al que el Señor lo perdone, al que el Señor, hermano, lo liberte, lo haga libre, no entiende las escrituras. Está perdido dentro de una iglesia. Está perdido dentro de una iglesia. ¿Por qué no entendía? Creyentes que van a los cultos y creen que saben, hermano, pero no saben ni tampoco por qué se trató el culto. No sabían que era conocer a Jesús. No pretendían conocer a Jesús. Porque el creyente que les molesta que se les predique arrepentimiento, ponte a cuentas. No es así, hermano, haz las cosas bien. No entienden lo que leen. Y lo más tremendo que dice que le dijo el Señor al Espíritu, le dijo a Felipe cuando vio a este etíope, le dijo, mira, dice, levántate, ve hacia el sur por el camino. Y dice, entonces se levantó y se fue. Y sucedió que en etíope, dice, en el versículo 28, dice, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Venía en su carro. Fíjese, y es interesante porque la palabra carro aquí significa, en el griego significa también carroza. Y la carroza significa un lugar frío, un corazón frío, un soldado caído. Significa alguien muerto. Alguien muerto. Espiritualmente estaba muerto. Por eso mi Señor Jesús, cuando se acerca a estos hombres en Mateo 24 que iban camino a Maús, dice que su corazón se encendió, ya iban camino a la frialdad. Porque hay mucha gente fría dentro de las iglesias, por falta de arrepentimiento, por falta de un mensaje que realmente los haga volver de un corazón sincero a Dios, hermano. ¿Por qué razón? Por eso. Un corazón frío. Alguien que necesitaba vida para su alma. Un hombre desesperado por estar limpio en su vida. Por eso pidió ser bautizado. Necesitaba limpieza en su vida. Querido hermano, el que no entiende el sacrificio de la cruz, no entiende por qué murió Cristo, no entiende las Escrituras. No entiende las Escrituras. ¿Cuánta gente hay así dentro de las iglesias? ¿Cuánta gente hay así no se predica? ¿Cuánta gente hay así que haya ofendido a Dios, necesitado de un arrepentimiento, necesitado de una palabra de arrepentimiento? No una palabra de bienestar, sino una palabra que los guía al arrepentimiento. Mucha creyente, gente así que no entiende las Escrituras, que la palabra los guía al arrepentimiento. Dios te bendiga, hermano. Cristo realmente, el que entiende el sacrificio de la cruz, entiende las Escrituras. Que Dios te guarde esta mañana cuando vayas tú a la casa del Padre. Dile, Señor, muéstrame mis pecados, muéstrame mi conducta, muéstrame mi forma de ser, voy a ponerme a cuentas. Estoy necesitado de tu presencia, mi alma se enfría. Necesito buscarte cada día más.
Necesito ser libre, necesito tu salvación, Señor. Necesito ponerme a cuentas contigo, quiero arrepentirme. Cada quien conoce su vida. Para que, mira, se te revele lo que está escrito. Se te revele el escrito está. Se te revela el Cristo en tu vida. Realmente tengas un encuentro con Cristo en tu vida. Dios te bendiga, hermano, esta mañana. Dale like a la página, ayúdenos a compartir, vuelve a Cristo, ponte a cuentas. Les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para su vida. Dios le bendiga, hermano. Gracias a Dios que no tenemos nosotros patrocinador, porque si no ya nos hubieran cortado, pero gloria a Dios, aunque nos pasemos un poquito, vale la pena. Gracias por esperar, que Dios le bendiga. Muchas gracias a los hermanos y hermanas que esta mañana se estuvieron con nosotros. Gracias a todos, muchas gracias por apoyarnos, hermano. Que esta palabra les sea de bendición para sus vidas. Que todos los días corramos y hoy, si le toca ir culto, a las veces que le toca ir culto, procure más ya tener un encuentro con Cristo, a conocer a Cristo, porque hay quienes desafortunadamente no han tenido un encuentro con Cristo, con Él aún estando ahí. Que Dios te bendiga, hermano, y Dios realmente cambie tu vida. Ponte a cuentas, arrepiéntete y vuelve a casa. Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo.